Una imagen vale más que 1000 palabras. Solo es una frase hecha, un tópico si lo prefieren, pero hoy la imagen adquiere mayor protagonismo si cabe después de los resultados electorales del pasado domingo, del 9J, las europeas. La victoria insuficiente del PP no aplastó al PSOE de Pedro Sánchez. El pleno de victorias parciales de los populares de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, aunque el PSOE resistiera también. Juan Espadas no hace autocrítica y Paco Reyes en Jaén advierte que la pequeña distancia que le sacó el PP de Eric Domínguez le permite ser todavía la agrupación provincial socialista andaluza más votada y la tercera de España. La ultraderecha creció en la Europa Unida de los 27, también en España, pero menos. El PSOE se sostiene en la provincia de Jaén gracias al medio rural, a la fidelidad del voto en los pequeños municipios. Solo una cabecera comarcal con triunfo socialista en la provincia, Cazorla. Y otro municipio mediano, Alcaudete, que contuvo la ola derechista con dificultades. Con un alcalde y una alcaldesa del PSOE hablaremos hoy aquí en 10 Zoom, José Luis Olivares de Cazorla y Yolanda Caballero de Alcaudete. También barra libre para un hombre que piensa desde hace décadas, profesor universitario, el sociólogo respetado, la visión global de esta realidad cada vez más líquida de Felipe Morente. Todo es más líquido. ¿Mueren acaso los hiperliderazgos? Y dos entrevistas del domingo en vivo, en directo, en el programa especial de elecciones europeas, cuando ya se conocían los resultados. Por tanto, después de las 11 de la noche, el mirlo blanco del PP, una tecnócrata europeísta que trabaja en Bruselas, pero nacida aquí y criada en Úbeda, en la provincia de Jaén, María Jesús Molina, y el gran derrotado, la séptima fuerza ya de la provincia de Jaén, con lo que prometía. Jaén merece más, se pierde en la insignificancia electoral este domingo, integrada en la plataforma electoral de la España vaciada. Existe y sí, dejó electoralmente de existir. Con el presidente de Jaén merece más, pasada las 11, también conversábamos con Juanma Camacho. Esto es 10 Zoom, la resaca electoral en 10 Televisión. La jornada electoral del 9J, la convocatoria de elecciones europeas en 27 países de la eurozona, nos hace pensar seriamente en cuestiones trascendentes que quizás obviaron muchos de los votantes. Por eso buscamos una piedra filosofal habitual y abusamos de la amabilidad de alguien que lleva mucho tiempo reflexionando sobre cuál es nuestra coyuntura y hacia dónde nos encaminamos. Un sociólogo de referencia, nos referimos al profesor Felipe Morente. Profesor Morente, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estupendamente en este día que hemos pasado festivo, que ya estamos terminando. El día de la Virgen de la Capilla, que es un día de descanso siempre en la capital de la provincia, un buen día para pasear, como ha hecho, y para reflexionar en torno a esa Europa que viene y esta España que tenemos, donde vemos irrumpir nuevos movimientos, no tan radicalmente expresados en las urnas como ha ocurrido en otros países de la vieja Europa, como Francia, como Alemania o como Austria, pero ¿qué primera reflexión le merece, profesor Morente, en los resultados de las europeas de este domingo? Bueno, pues ante todo me suscita la responsabilidad de que tenemos que profundizar en cuáles son los factores que nos han traído a que un segmento de la población tan importante en Europa, en el continente de la esperanza, del progreso, del bienestar, de tantos calificativos que han hecho de Europa un poco la luz de los pueblos con aspiraciones, plantearnos qué ha pasado para que este creciente segmento de la población
que está votando a partidos incluso antisistema, estén creciendo, y no solamente creciendo, sino incluso siendo mayoritarios, como lo están siendo ya en Francia, que es uno de los países en fin, la cuna de la Ilustración, de las luces, de ese magnífico siglo XVIII que nos dio tantísimas claves de lo que es la convivencia y el bienestar, y que estemos en esta deriva, ¿no? Esta es la primera reflexión que me cabe hacer ahora mismo. Una reflexión que hace que tengamos que releer algunos ya clásicos, ¿no? En su momento transgresores, pero ya clásicos, y releer, por ejemplo, Escupiré sobre vuestra tumba, la novela de Boris Vian, o, por ejemplo, El gran Kundera, ¿no? Y la insoportable levedad del ser, porque vemos que todo es más líquido, que todo se ha convertido, lamentablemente, lo que hoy parece en unas elecciones que consolida un modelo de gobierno, se rompe apenas un año más tarde, y los hiperliderazgos parece que se empiezan a sentir más débiles que nunca, al menos en nuestro país, ¿no? Sí, no solo en nuestro país, también en Francia, que ha convocado elecciones el presidente de la República, en un Sí. régimen presidencialista, donde todavía le quedan 3 años de gobierno, de mandato. Sin embargo, tan acusada ha sido el golpe que ha dado la extrema derecha, que ha decidido suspender el gobierno y hacer elecciones inmediatas. Es decir, esto no es una anécdota, esto es algo mucho más que una anécdota. Efectivamente, yo no me querría haber remontado a eso, pero efectivamente, si tenemos que reflexionar, no podemos meternos a ver si han sacado 3 diputados más uno u otro, o a ver quiénes son los que han sacado nuevas fuerzas. Tenemos que remontarnos a ver quiénes éramos, cómo se consiguió durante las grandes crisis del siglo XX, cómo se llegó a pacificar un territorio que había estado pasando las guerras más cruentas que ha habido en la historia de la humanidad moderna, de Europa, cómo se llegó a tener un consenso, el consenso del mercado común, el consenso de aquello que fue la alianza del carbón y del acero, que fue la base de la Unión Europea actual. ¿Cómo es posible que hubiera esa capacidad de entendimiento y que nos generó 40 o 50 años no solamente de paz, sino de crecimiento, de bienestar? Hemos llegado a tener los mejores niveles de vida nunca conocidos, y cómo lo estamos actualmente dilapidando. Parece ser que cuando hemos llegado a las mayores cuotas de bienestar, mayoritariamente la población, haya, sin embargo, tantísimo desgaste en las instituciones que hicieron posible ese bienestar. ¿Y qué instituciones? Pues la del consenso, la del diálogo, la de pactar cuáles son los bienes comunes básicos, cuáles son las políticas que deben desarrollarse desde la integración de los intereses diversos que formamos Europa. Y cómo eso actualmente se está rompiendo. Hay enemigos de Europa, hay enemigos incluso del progreso, hay incluso enemigos de ese concepto tan invocado, sobre todo por las religiones y por aquellos bien pensantes, que es el universalismo y lo que es el sentido cosmopolita, y que el ecumenismo, y nos lo estamos cargando porque estamos volviendo a mirarnos hacia nuestras identidades ancestrales, cuando eso es muy tribal. Y eso se ha demostrado que ya no son recetas para el futuro. Efectivamente, bien decía Manuel, que estamos en eso que se llama, que decía Bauman, Simon Bauman, la sociedad líquida, pero ya antes nos avisaban otros, en los años 60, aquellos nuevos filósofos, aquellos pensadores de la crisis del año 68, que es emblemático porque se dio en muchos territorios, de que el modelo competitivo basado solamente en el logro y en la riqueza material no es la solución del bienestar. El bienestar tiene otras dimensiones, como es el entendimiento, como es la educación, como es ser conscientes de lo débil que son las instituciones democráticas, que son muy débiles, y que si no las alimentamos entre todos,
si nos ponemos a pelearnos porque mi yo, mi ego y mi narcisismo es más importante que el tuyo, resulta que nos estamos cargando este lecho de convivencia que nos ha dado tantas satisfacciones y que ha hecho posible que el 80% de los ciudadanos españoles puedan acceder a la universidad, puedan estudiar el bachiller, puedan ser letrados y puedan tener unas condiciones de vida dignas. Esto es lo que nos estamos jugando. Pero y cuando viene... ¿Cómo puede entenderse? ¿Cómo puede entenderse? Lo hemos escuchado antes y ahora lo vamos a reproducir. ¿Cómo puede entenderse que alguien pueda decir esto? Un mensaje directo a los criminales, incluyendo a los narcos, y lo digo en cada mitin. Narcotraficante, criminal y corrupto. No queremos básicamente más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Pedro, calienta, que sales. Y más vale Pedro Sánchez, porque aquí no somos tiranos, aquí respetamos la ley y la democracia y aplicando el Código Penal, más vale que te escondas en un maletero porque te vamos a meter en prisión. Estas palabras que hemos escuchado y que un líder desconocido, solo era un agitador digital en redes sociales, aparece, Alvise Pérez, y consigue de la noche a la mañana, sin campaña electoral, con una agrupación de electores, 800.000 votos. Y dicen que mayoritariamente varones y muchos de ellos nuevos votantes, es decir, que acaban de cumplir los 18 años. ¿Qué hemos hecho mal? Claro, vamos a ver, eso es la confluencia de al menos dos fuerzas importantes. Por un lado, la facilidad de llegar a las redes sociales de mensajes espurios, de mensajes, digamos, manipuladores de los símbolos de significado, que cualquiera que tenga una mínima gracejo y tenga un buen sistema de difusión de sus mensajes puede llegar a la gente, sobre todo a la gente, digamos, menos avisada, menos reflexiva, que no tienen todavía consolidado la reflexión crítica de los mensajes que reciben. Quien sea capaz de manejar esos medios pueden llegar a la gente. Y en segundo lugar, la falta de cultura política y cívica de los receptores de esos mensajes. Y diríamos, ¿estamos culpando a esa gente? No, estamos viendo que la gente que recibe mensajes fáciles, directos y cerrados, están siendo desalojados del gran discurso político que debería emanar de las instituciones democráticas de nuestros países. Es decir, los políticos, los que se dedican a representar a la voluntad popular en los parlamentos y a ejercer de agentes políticos, están en un lenguaje que no está llegándole a la gente mayoritariamente, a la gente básica. Todos somos electores desde los 18 años y a esa gente, a la mayoría de esa gente no le llega, porque ven en la televisión o en las noticias o en los medios, en las redes, cómo se pelean, cómo están en dime y diretes que no son realmente políticas, que están diciendo expresiones tan soeces como los que delinque, el que roba, la fachosfera, la tal. Claro, eso a la gente no le gusta. Entonces, esta gente que no tiene ningún interés por complicarse la vida sobre qué quiere decir el parlamentario X sobre el A, sobre el C, pues llega alguien que le dice, mirad, todo esto nos roba, todos estos son tal. Y la gente dice, pues es verdad, porque los jóvenes, no olvidemos que teniendo unos ciertos niveles de bienestar aceptables, porque sus familias mayoritariamente tienen unos niveles de ingresos por una y otras razones para vivir, sin embargo sus expectativas de futuro son muy cortas. Se está rompiendo el horizonte de esperanza, de expectativas en los jóvenes. Por eso vivimos el presentismo de esa manera tan arrolladora. La gente no puede programar qué va a pasar dentro de 10 años. Yo recuerdo, Manuel, cuando estaba en el instituto
que la gente decía, pues yo cuando salga voy a hacer oposiciones para tal, o voy a estudiar magisterio, o me voy a meter en correo y tal. Y eso cuando pasaban los años lo conseguían. ¿Por qué? Porque había certidumbre, había expectativa de un sistema que nos proveía de expectativas y de recursos para integrarnos en el sistema social, integrarnos en la participación social. ¿Cómo? Pues con trabajo, con creencias, con críticas sobre lo que no nos gustaba y lo que sí nos gustaba. Luchábamos por un futuro que fuera mejor, nos movilizábamos. Algunos cuando estábamos en Madrid estudiando, pasábamos necesidades, pero teníamos una gran ilusión de que las cosas iban a ir a mejor. Y efectivamente se iban consiguiendo grandes metas. Conseguimos democracia, conseguimos el respeto entre los demás, conseguimos la pluralidad, nos respetábamos, pensáramos de una manera o de otra, pero todo bajo el paraguas de la creencia de que la democracia nos podía asegurar el futuro. Eso hoy está bastante perdido. Cuando este famoso sociólogo que hizo la sociedad del riesgo, Ulrich Beck, el alemán Ulrich Beck, fallecido hace poco, nos decía ya en los años finales, mediados 70, que cuidado, que estamos viviendo una sociedad que se va haciendo cada vez más compleja, pero no estamos sabiendo captar los signos que nos dicen hacia dónde vamos. Y estamos viviendo con los recursos conceptuales, con los recursos de costumbre del siglo XX, cuando el siglo XX ya está siendo otra cosa, ya estábamos en el siglo XXI y teníamos que pensar de otra manera las cosas. Bien, pues nos quedamos con esa angustia existencial que recuperamos y esa necesidad también de llegar a metas de una forma inmediata que reclaman esos jóvenes que prefieren aferrarse, asirse a la antipolítica y de alguna manera subvertir un clima en el que ni siquiera habíamos conseguido los costumbristas, los tradicionalistas, llegar a la gran alianza que ha sido la base de la Unión Europea entre los dos grandes partidos. Pero eso hablaremos de ello en una próxima ocasión. Estamos siempre encimados por el tiempo, querido profesor. Muchísimas gracias, Felipe Morente. Cuídate mucho y quedamos muy pronto. Eso. Yo solamente quiero un mensaje para los jóvenes. Tener esperanza y no os creáis los mensajes fáciles que os llegan. Desarrollar el sentido crítico de las cosas y preocuparos por saber qué son los bienes que nos provee la democracia y cuáles son los que nos quieren quitar los manipuladores de los símbolos. Muchas gracias, Manuel. Amén. Un resultado apretado, como comentábamos la noche electoral del 9J, el Partido Socialista ha cimentado su solidez en el ámbito rural. Para tener una mínima diferencia, segunda posición, ha ganado el Partido Popular también en la provincia de Jaén, pero solidez cimentada en el medio rural. En el ámbito rural, solo en una cabecera de comarca ha logrado la victoria el Partido Socialista, en Cazorla. Conversábamos en la noche electoral muy brevemente de el mirador Zabaleta con el alcalde de Cazorla, con José Luis Olivares. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas. Bien, estamos bien. De viaje, hay una percepción general de que en estas elecciones, primero, no solían ser tampoco las elecciones europeas unas convocatorias electorales donde la afluencia, la participación fuera muy alta, pero da la impresión de que en determinados ámbitos tu partido parece que no ha movilizado suficientemente al electorado. Bueno, sí, lo analizábamos la misma noche, ¿no? Coincide que las anteriores elecciones europeas del año 2018 estábamos en una inercia donde acababa de haber una moción de censura con la cual se alzaba el PSOE con el gobierno de España, donde la corrupción, digamos, atenazaba al Partido Popular a nivel nacional
y en cambio ahora mismo estamos en una dinámica distinta. En ese sentido, pues se ha tratado por todos los medios, hemos intentado salir a la calle, convencer a nuestros vecinos y sobre todo hablar del programa político, de la convicción de lo que queremos para los territorios rurales, para municipios como Cazorla en esta comarca, ¿no? Pero no hemos sido capaces de movilizar a todo el electorado, es cierto. Ha habido incluso, por parte del Partido Popular, una priorización de zonas como Cazorla, ¿no? Un poco por los intereses, hay una delegada territorial que ha estado en primera línea orgánica también, María José Lara, hay otro delegado también que es del entorno, José Ayala. En fin, se ha puesto toda la carne en el asador, entendían ellos, algún dirigente del PP me decía, sabemos que Cazorla es una zona donde tenemos que apretar especialmente. ¿Tú lo has notado en la campaña? Bueno, nosotros hemos intentado hacer una campaña normal, más allá de que, insisto, es complicado movilizar cuando se está hablando en términos europeos. Ellos, en realidad, el Partido Popular han estado en clave nacional, evidentemente. Han sido las políticas nacionales las que han puesto de manifiesto y han desarrollado también en territorios rurales como el nuestro. Y es cierto que la Junta de Andalucía, a través de las delegaciones territoriales, tanto María José Lara, presidenta del Partido Popular en Cazorla, como el propio José Ayala, delegado de Turismo, también la delegada de Empleo, que es de Pear de Becerro. Evidentemente en la comarca están haciendo una apuesta y por eso quiero poner en valor que incluso con motivo de unas elecciones europeas, pues a nivel local, en Cazorla hayamos vuelto a ganar las elecciones, hayamos vuelto a tener el respaldo de nuestros vecinos y vecinas, tratando de conformar, pues bueno, una Europa que nos permita vivir en paz con el resto de territorios, la paz mundial, que nos permita dejar el día de mañana un medio ambiente y una agricultura en las mejores condiciones posibles a nuestros hijos y también vivir en paz y armonía, con respeto al feminismo, a la igualdad, una Europa donde todos cojamos y seamos capaces de ir creando frente a la otra propuesta, frente al otro modelo, que es el modelo de la confrontación, en la que no cogen todos y desde luego de retroceso, ¿no? Eso ha sido un poco el paradigma de la campaña que hemos llevado nosotros. Pero ha habido poco discurso europeísta durante la campaña. Como tú decías, se ha hablado más de política nacional y no sé si al final casi todo el mundo se ha dejado llevar por esa inercia, incluidos vosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, hay ciertos mensajes, las políticas que se deciden, las decisiones que se toman en Europa, pues evidentemente afectan y mucho en territorios como el nuestro, ¿no? Yo quiero recordar que lo importante que es la política agraria comunitaria para muchos agricultores y ganaderos de nuestros territorios, ¿no? No solamente por las ayudas directas, sino por el segundo pilar, por los fondos FEADER, todo lo que son modernización de explotaciones agrícolas, modernización de almazaras, de agroindustria, pues la importancia de todos estos fondos comunitarios, especialmente en la España vaciada, especialmente en los territorios rurales. En cambio no ha habido ese mensaje, no se ha trasladado. Pero nosotros, cada uno tiene que trabajar en el ámbito de su baldosa y ese ha sido el motivo de los socialistas de Cazorla, de intentar llevar estas ideas y estas propuestas a las casas. Tenemos que decir que somos el único partido político que ha hecho un acto electoral, ha hecho un acto abierto, porque entendíamos que hay que hablar, hay que convencer, hay que escuchar mucho, y ese ha sido un poco el objetivo, y en ello hemos estado trabajando como lo venimos haciendo siempre en las últimas elecciones municipales y evidentemente también el pasado 23 de julio en las elecciones generales. 39,82% frente al 36,03%, estrecha la diferencia entre PSOE y PP también en Cazorla, pero las municipales parece que no tienen nada que ver en principio con unas europeas, porque también vemos otros resultados en autonómicas andaluzas o en generales y vemos que la imagen
de los candidatos y de los equipos también son determinantes, ¿no?, cuando llegan los comicios locales. Sí, bueno, además en 2022 votábamos a las elecciones autonómicas, a la andaluza, y nosotros perdíamos aquellas elecciones, y a partir de ahí, tanto en las municipales como en las elecciones generales, y además, sobre todo, yo creo lo más importante, a la vista del mar de fondo que se ve desde este territorio de montaña, pues nosotros tenemos que estar al menos satisfechos. Pero desde luego no caer en la autocomplacencia, y esto requiere un trabajo diario, requiere estar tratando de llevar políticas sociales a nuestros vecinos todos los días, y esa es un poco la intención. Y yo creo que no es tema de campaña electoral, es un trabajo del día a día, pues bueno, como nos han enseñado a hacer, pues todos los que inicialmente han estado antes que nosotros a lo largo, tanto en el ayuntamiento, en lo institucional, como en lo orgánico en el Partido Socialista de Cazorla. 36% en Cazorla del Partido Popular, 9,56 de Vox, se acabó la fiesta 4,86, tan solo Sumar 4,93. ¿Ha dejado de ser de izquierdas Cazorla? Bueno, a la vista de estos resultados, pues al menos hay que plantearse una reflexión, ¿no? La primera reflexión que nos hacíamos era si la izquierda del Partido Socialista debe de replantearse digamos, aunar fuerzas. Hemos visto como Sumar no ha terminado de un proyecto que no ha terminado de cuajar, donde prácticamente está destrozada la izquierda del PSOE, y sí es cierto que en estas elecciones, pues bueno, Vox y también se acabó la fiesta, pues son partidos a la derecha de un partido de centro derechas como el Partido Popular, que también le van, digamos, comiendo espacios políticos. Claro, venimos de campañas muy potentes a nivel nacional, donde las políticas que se han llevado a cabo, bien sea en Cataluña, donde, digamos, en un momento donde se está desactivando el independentismo catalán, pues que, digamos, tachen al Partido Socialista como que es el que está rompiendo a España a través de la amnistía, o en un momento en el que el Partido Socialista acabó directamente con ETA, y que lo traten como que son filoetarras, pues desde luego hay que reflexionar en este partido, y yo entiendo que debemos de trabajar sin ambajes por la ideología que tiene nuestro partido, y así lo vamos a trasladar desde nuestra agrupación local a donde corresponda en los ámbitos provinciales y autonómicos. Esa va a ser un poco la dinámica, y siempre un poco intentando contar con las bases, que es lo importante en este partido, si es que queremos seguir contando con la confianza de la ciudadanía. A eso vamos, José Luis Olivares. Falta autocrítica en el Partido Socialista después de los resultados del pasado domingo, porque en el ámbito provincial Paco Reyes ha salido diciendo, hombre, somos la agrupación provincial con más votos en Andalucía, tercera de España, y Juan Espadas ayer mismo decía, bueno, que no piensa renunciar ni modificar nada, y que hay un suelo muy importante de votos del Partido Socialista. Después de gobernar casi 4 décadas, parece que ahora con un buen suelo es suficiente. Bueno, yo lo que sí sé es que debemos de escuchar mucho a las bases, ¿no? Debemos escuchar a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, ¿no? Para que no haya una diferencia entre lo que piensen los órganos, en este caso, de lo que piensan las bases. En cualquiera de los casos, yo quiero recordar que tan solo hace 2 meses se auguraba una catástrofe donde iba a precipitarse el Partido Socialista, y que prácticamente en los últimos días, incluso Tezanos se había equivocado en los planteamientos, pues que bueno, se ha perdido las elecciones europeas, pero de alguna forma en el contexto global donde nos movemos, pues seguramente los resultados no han sido
nada tan halagüeños para el Partido Popular como se ha manifestado. Evidentemente hay que ir haciendo siempre la autocrítica es positiva y debemos seguir avanzando y renovándonos en todos los ámbitos, creo yo, y en el primero en mi propia agrupación, ¿no? Para seguir siendo un partido determinante que cambie la sociedad a través del boletín oficial de la provincia, el boletín oficial de la Junta y también del boletín oficial del Estado. Eso es primordial. Cazorla, única cabecera comarcal con triunfo del Partido Socialista este pasado domingo. Regidor, alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, en pleno trayecto, no digo ideológico, pero sí en cualquier caso físico, porque está en su coche y está viajando. Muchas gracias por atendernos. Me he emplazado a Huesa a darle el pésame a un buen amigo y a un buen alcalde, al alcalde de Huesa, Ángel Padilla, y estaba en itinere. Por ese motivo me he parado aquí. Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Es otro ejemplo ilustrativo. Alcaudete, en la cabecera de comarca, en Alcalá Real, arrasó el Partido Popular y también irrumpió con fuerza la ultraderecha, tanto de Vox como se acabó la fiesta. En Alcaudete se mantiene, gobierna el Partido Socialista con mayoría absoluta y logró contener en cierta medida esa ola claramente derechista que ha definido el 9J también en nuestra tierra, en la provincia de Jaén. Alcaldesa y secretaria general del PSOE en Alcaudete, Yolanda Caballero, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Dicen que el problema fue la participación, pero nunca en las europeas hubo mucha participación. Sí, así es, ¿no? Quizá todavía tenemos esa deuda pendiente, ¿no? De hacer que la ciudadanía comprenda lo trascendentales y lo importantes que son las elecciones europeas, ¿no? Cita tras cita vemos como estas elecciones arrojan menos porcentaje de participación que otras elecciones. Y sin embargo, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Bruselas, es muy importante para lo que ocurre en nuestros pueblos, lo que ocurre en nuestras ciudades y lo que ocurre en nuestras casas, ¿no? Quizás tenemos que hacer un mayor esfuerzo para trasladar a la ciudadanía la importancia que tienen las políticas que se desarrollan en Europa porque tienen efectos directos en nuestras vidas. Detrás de las grandes inversiones, detrás de la grandes infraestructuras y demás, siempre hay proyectos con sello europeo detrás, ¿no? Y eso es algo muy importante. 42-21 PSOE, 40-52 PP, 9-25 Vox, 3,27 se acabó la fiesta y luego porcentajes insignificantes de Sumar y Podemos, 1,38, 0,59. ¿Alcaudete dejó de ser de izquierdas? Bueno, yo creo que tenemos unas circunstancias ahora mismo bastante difíciles, junto con una desafección general de la ciudadanía hacia la política y pues, sobre todo también hacia estas elecciones europeas, ¿no? Era una cuestión que hemos observado cuando estos días hacíamos la campaña, era que incluso había muchos ciudadanos y ciudadanas que no sabían que había elecciones, ¿no? Y eso es algo tremendamente preocupante. Pero yo creo que Alcaudete no ha dejado de ser de izquierda. Hemos contenido a la derecha, hemos contenido a la ultraderecha y yo creo que la gente de mi municipio, la ciudadanía alcaudetense, ha sido sensible a un programa electoral que se basaba en la equidad, que buscaba, como decíamos, una Europa más verde, con una economía justa y sostenible, una Europa de derechos sociales, una Europa feminista y de políticas agrarias justas, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía ha valorado eso y por eso, aunque la victoria ha sido pírrica, ha sido inferior en comparación con otras citas electorales, la gente de Alcaudete sigue confiando en las políticas progresistas y hemos ganado teniendo un escenario en el que se preveía que no iba a ser así y que los resultados iban a ser muchos peores para la opción política que represento. Pero bueno, finalmente, como decimos coloquialmente, hemos salvado los muebles y si los votos de los ciudadanos y ciudadanas de mi pueblo sirven para contener a las políticas retrógradas de muchos partidos de derecha y de ultraderecha en Europa, nos damos por satisfechos. Pero ha faltado debate europeísta. Se ha hablado mucho de
de Cataluña, de ley de amnistía, de pactos y acuerdos incluso que no se revelan con filoetarras, en fin, se ha hablado muchísimo, se ha utilizado el fango, el tópico, y no sé si eso es lo que realmente ha calado en la gente y ha enfatizado esa desafección de la que hablabas al principio. Totalmente. Has dicho algo que me parece una importancia vital, ¿no? Que el debate no ha sido un debate europeísta, que el debate no ha sido un debate sobre confrontar diferentes programas y valorar qué opciones barajan los diferentes partidos políticos. Yo creo que a estas elecciones se han ido con varios mantras que se han ido repitiendo, que han tenido que ver más con la política nacional que con la política que se hace en Europa, y creo que eso ha pesado mucho en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una labor de alfabetización política en lo que se refiere a las competencias que tienen los diferentes estamentos, los diferentes niveles de toma de decisiones, ¿no? Y la gente tiene que ser consciente de la importancia que tiene Europa en nuestra vida. Yo le hablo, por ejemplo, muchísimo a la juventud, ¿no? De cómo su estancia en el extranjero, de cómo su beca Erasmus, de cómo las políticas universitarias, de cómo las políticas de formación para el empleo y demás vienen de Europa. Y que esté gobernando Europa un signo u otro tiene una incidencia vital, y tenemos que hacer ese esfuerzo con la juventud, porque yo creo que lo que sí estamos notando es fundamentalmente cómo la juventud se va despejando de la política y no votan o tienden a votar a opciones que hacen mucho ruido, que resultan muy atractivas mediáticamente, pero que sin embargo no tienen un programa electoral sólido y creíble, ¿no? Y esto es algo que a mí principalmente, tanto como secretaria general del PSOE como alcaldesa, me preocupa mucho. Son jóvenes de 18 años que acaban de cumplir los 18 años los que han propiciado el magnífico resultado de la ultraderecha, por ejemplo, en Alemania. Aquí existía ese riesgo y hemos visto como una opción, como se acabó la fiesta, ha irrumpido prácticamente más que utilizando redes sociales y también haciendo acopio de hasta 800.000 votos, básicamente, mayoritariamente varones y muchos de ellos con menos de 20 años. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues me parece muy preocupante, ¿no? Porque el termómetro de una sociedad sana es el ejercicio del pensamiento crítico, y aquí se está perdiendo, ¿no? Si somos capaces de dejarnos llevar más por el impacto mediático que puede tener grabarse un vídeo en TikTok que por la programación de medidas sociales que favorezcan a toda la ciudadanía, tenemos un problema que ya no es solamente un problema político, es un problema social y es un problema educativo de primer nivel, ¿no? Tenemos que entrenar a la ciudadanía desde donde nos toque, de los diferentes sistemas educativos y demás, para que tengan memoria, que yo creo que esa es otra de las cuestiones que estamos olvidando, ¿no? La memoria, la pérdida del conocimiento de la historia. Hay países donde está gobernando la ultraderecha, donde están sacando amplios resultados, y son países que, sin embargo, en nuestra historia reciente han sufrido las consecuencias de esa ultraderecha, de las dictaduras fascistas, ¿no? Y sin embargo eso está ahí y sigue perpetuándose. Ese es el problema. Yo creo que tenemos que hacer que nuestra juventud conozca la historia, que conozca la historia, que conozca cuáles han sido los principales errores de la historia para no volver a repetirlo, y eso pasa, como decimos, por un gran pacto, ¿no? Un gran pacto educativo que blinde estas cuestiones, que blinde el conocimiento de la historia. Hoy todavía se sigue viendo la memoria democrática como algo instrumentalizado políticamente, cuando no es así. La memoria democrática no tiene color político, pero es absolutamente necesaria. Y bueno, pues descorazona ver esa subida de partido de ultraderecha en países como Alemania o como Francia, ¿no? Que son países que han sufrido precisamente las consecuencias de esa ideología de forma devastadora. Es difícil que recuerde la gente demasiado joven todo este tipo de cosas si no han estudiado lo suficiente. Es difícil también y complicado, Yolanda Caballero, vivir de las rentas. Hemos visto cómo se ha ensanchado la distancia entre el PP y el PSOE, por ejemplo, en un municipio tan cercano como Alcalá Real, con un responsable ahora orgánico referencial durante décadas como Felipe López. El PSOE de Jaén, Paco Reyes, dice que, bueno, que la agrupación provincial socialista es la primera de Andalucía en votos,
la tercera de España. Juan Espadas ayer mismo decía que el suelo del PSOE andaluz es un suelo muy importante y por tanto no hay que pensar en cambios. ¿Se hace poco autocrítica en el Partido Socialista? Hay que hacerla y es absolutamente necesaria. Yo, por ejemplo, esta tarde tengo convocada una ejecutiva, ¿no?, de mi partido, para analizar estos resultados y hacer autocrítica, porque eso es un ejercicio muy sano, ¿no? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué fallamos? ¿Por qué no conectamos con nuestro discurso, que es un discurso eminentemente social, con la ciudadanía? ¿Por qué, por ejemplo, en Andalucía, que ha sido un bastión absolutamente socialista durante muchos años, estamos teniendo estos resultados? Si no hacemos autocrítica y si nos arrojamos a la inercia de lo que ha pasado, sin reconocer con humildad cuáles pueden ser nuestras carencias y qué tenemos que hacer para remediarlas, podemos repetir estos resultados en otras citas electorales que son todavía más cercanas y más vitales, ¿no?, para nuestra ciudadanía y para nuestros consistorios. Entonces yo creo que la humildad, la autocrítica y poner en marcha acciones que vuelvan a conectarnos con el sentimiento de la mayoría de la ciudadanía es fundamental, porque tenemos un programa muy social, ¿no?, y a priori en la defensa de la sanidad pública, de la educación pública, del servicio a la dependencia y demás, es algo con lo que todo el mundo se debería sentir identificado, porque nos iguala a todos, nos hace felices a todos y nos cambia la vida a todos, ¿no? Y sin embargo no se está produciendo esa conexión. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitamos? ¿Qué falla? ¿Cómo tenemos que rearmarnos? ¿A qué sectores de la población a los que todavía no hemos llegado con ese mensaje tenemos que llegar? Autocrítica total y absoluta y en todo momento, ¿no? No solamente cuando llega una cita electoral. ¿Y cambios de personas? Si fuera necesario, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que ahora, pues bueno, no estamos en procesos congresuales dentro del partido y no es el momento, pero bueno, tendrán que abrirse esos debates en el seno de los diferentes estamentos cuando toque y por supuesto, pues cuando haya que producirse cambios que se produzcan. Ahora mismo no nos toca, como digo, pero por nuestros propios procesos congresuales, pero en fin, cuando llegue y toque, pues yo estoy segura de que sí, porque además el Partido Socialista es un partido con una gran democracia interna, con una militancia muy crítica y llegado el momento siempre se harán los cambios oportunos que nos permitan reconectar aún más el partido con la ciudadanía. Yolanda Caballero, alcaldesa de Alcaudete, secretaria general del PSOE alcaudetense. Muchas gracias por sus reflexiones en 10 Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Era una figura descollante, novedosa en esta campaña de elecciones europeas que suele ser tan anodina, y era una jiennense, una ubetense que ya trabajaba como jefa de gabinete del secretario general del Grupo Popular Europeo, María Jesús Molina Hurtado. Venía ocupando el puesto número 25. Las expectativas al Partido Popular en España no superaban los 22 o 23, pero se convirtió en el epicentro de la campaña de los populares en la provincia de Jaén. Conocidos ya los resultados, pasadas las 11 de la noche este domingo, ella ya en Bruselas, trabajando para la próxima presidencia de la Comisión Europea, nos atendía para valorar la jornada electoral. No ha llegado su número. Bien es cierto que ella nos reconocía que el 25 iba a ser muy difícil, pero ahí está, María Jesús Molina Hurtado. ¿Cómo estás, querida? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches efectivamente, desde Bruselas. Volví ayer porque hoy he trabajado todo el día aquí, en el partido y en el Parlamento Europeo, con todo el control y todo el recuento de votos de todos los países miembros de la Unión Europea que, bueno, pues esta noche han tenido elecciones. Bueno, vamos a ir desde lo pequeño, lo que has dejado hace pocas horas, y luego llegaremos arriba porque no creo encontrar mejor analista. El partido que ha ganado las elecciones en la eurozona, en el conjunto de los 27, pero empezamos en Úbeda, donde había
una sustancial diferencia en las últimas convocatorias electorales. Si nos vamos a las últimas municipales, hace apenas un año una mayoría absoluta del Partido Socialista respecto al Partido Popular, y hete aquí que con 1000 votos de diferencia el PP, con una candidata omnipresente, jiennense y ubetense, ha logrado ser la fuerza más votada en Úbeda. ¿Qué lectura interesada e interesante puedes hacer de este resultado? Bueno, yo hago una lectura que yo creo que es muy positiva, por supuesto, para el Partido Popular, pero yo hago una lectura más en clave europea, es decir, yo comparo no con las elecciones municipales, sino con las últimas elecciones europeas, porque efectivamente son elecciones también distintas, ¿no? En cualquier caso, el resultado, yo creo que esta noche, los datos que he tenido, porque sinceramente acabo justo de llegar a casa y no me ha dado tiempo a ver todos los datos en detalle, pero bueno, rápidamente he podido ver que, si no me equivoco, el Partido Popular ha sumado 20 puntos más que con respecto a 2019, y el Partido Socialista ha perdido 14 puntos, es decir, ha perdido más de 4.000 votos en comparación con el resultado que estuvo en 2019. Yo creo que ha sido un resultado muy bueno para el Partido Popular. Yo desde aquí le quiero dar las gracias a todos los ubetenses que han confiado en el Partido Popular, que han confiado en el hecho de que Úbeda por primera vez en su historia pudiera tener una candidata y sobre todo una eurodiputada, ¿no?, en el Parlamento Europeo. Estoy muy agradecida, yo creo que es muy positivo. Es muy positivo también el resultado en Jaén, donde yo principalmente he focalizado la mayor parte de mi campaña, porque así fue decidido y también porque no tenía muchísimo tiempo, puesto que, como sabéis, también tenía que trabajar en todo lo que era mi parte europea aquí con la candidatura y con la campaña de la candidata a la presidencia de la Comisión Europea. Y he visto que el resultado en Jaén ha sido también fantástico, porque el Partido Popular ha ganado 16 puntos con respecto a 2019, es decir, hablamos de 98.000 votos, y el Partido Socialista ha perdido 11 puntos, es decir, ha perdido 72.000 votos con respecto a 2019. Yo creo que eso es un magnífico resultado para Jaén. Yo estoy muy, muy agradecida a Jaén, muy agradecida al Partido Popular Provincial de Jaén, porque han hecho un magnífico trabajo, han hecho un esfuerzo encomiable. No ha habido comarca en la que no hayamos ido. Prácticamente hemos visitado la mayor parte de los pueblos de toda la provincia de Jaén, y yo creo que al final eso la gente lo ha valorado. Jaén ha valorado el proyecto que hemos intentado explicarle, cuáles eran nuestras propuestas y sobre todo cuáles eran nuestras ideas, que eran muy, muy, muy claras. Luego es verdad que a nivel de Andalucía, y con mucha prudencia digo, creo que Jaén ha sido la segunda provincia andaluza con el mejor resultado, solo superada por Almería, que casualmente es la provincia de la número 2 de la lista, Carmen Crespo. Con lo cual yo creo que Jaén, bueno, sí tiene que estar muy, muy satisfecha por los resultados, y yo también, aunque el resultado no haya sido lo suficientemente holgado como para convertirme en eurodiputada. Bueno, y luego está la lectura, lógicamente, que hay que hacer a nivel estatal, a nivel nacional, porque esta era una oportunidad para poner en solfa el gobierno de coalición y para reforzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. 22-20 es una diferencia escasa para plantearse la reválida de una moción de censura inmediata en el Parlamento español. Yo creo que habrá que analizar bien los datos, pero yo pienso que la lectura, que para mí es muy clara, y centrándome efectivamente en los datos que tengo, es que el Partido Popular ganó las elecciones municipales, ganó las elecciones autonómicas, ganó las elecciones nacionales y ha ganado las elecciones europeas. Y yo creo que el mensaje es claro, Luego habrá que analizar bien en detalle el resto de los datos, pero no quiero precipitarme en el análisis. Soy muy cauta con las palabras, pero vamos, yo creo que es evidente que el Partido Popular ha ganado todas las citas electorales con Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido, a las que se ha presentado. Bien, pues concisa y clara. Solo, oye, como experta comunitaria, una última cuestión, María Jesús. Ese gobierno
de la eurozona, siempre con políticas para salir de esta última crisis pandémica, a base de apoyar, reforzar a través de fondos estructurales, de fondos Next Generation, la convergencia, posibilitar la convergencia de los más débiles hacia la media europea. ¿Podría estar en riesgo con esta nueva configuración de los 720 escaños, es decir, los populares europeos, en lugar de apoyarse en socialdemócratas, verdes, liberales, formar acuerdos, llegar a acuerdos con esas tres formaciones de populistas, euroescépticos y ultraderecha, y que nos encontremos con un nuevo austericidio? Habrá que analizar muy bien, vuelvo a repetir, es todo muy prematuro, hay que analizar muy bien cuáles son las mayorías a partir de ahora en Europa, hay que analizar muy bien cuáles son los grupos políticos que se van a formar, hay que ver muy bien qué partido va a estar dentro de cada grupo político con el que se van a llegar a los acuerdos posteriores. Y yo creo que lo más importante y que va a quedar en evidencia esta noche, yo creo que en breve lo vamos a saber una vez que se sepa el recuento de Italia, es que efectivamente el Grupo Popular Europeo va a ser el grupo mayoritario en la Eurocámara, va a tener un mejor resultado que con respecto a 2019. El Grupo Socialista pierde representantes, pierde eurodiputados, los verdes pierden muchísimos y los liberales también. Y luego hay una oleada, efectivamente, una oleada que probablemente se adscribirá a lo que es Identidad y Democracia y los reformadores conservadores, que son los partidos que están situados más a la derecha, que ha crecido. Habrá que ver cuáles son las mayorías que se constituyen, pero lo que está claro es que el Partido Popular Europeo, hablo como partido a nivel europeo, no como partido a nivel español, el Partido Popular Europeo se basa siempre en su proyecto, es decir, como grupo mayoritario hará propuestas y habrá que ver quién apoya esas propuestas. Ellos siempre liderarán las negociaciones, el Grupo Popular Europeo va a liderar las negociaciones, puesto que es el grupo mayoritario, y habrá que ver quién quiere apoyar las propuestas que plantee en la mesa y que ponga sobre la mesa el Partido Popular Europeo, efectivamente. Los fondos, pues ya veremos qué pasará con los fondos. Los fondos están aprobados hasta 2027 y lo que sí habrá que tener mucho cuidado y sobre todo habrá que negociar de manera muy inteligente es el nuevo marco financiero plurianual que se empezará a negociar a partir de la nueva legislatura. Pues estaremos muy pendientes. Sabes que tenemos un compromiso contraído contigo y es que esta casa esté en las instituciones europeas y tenga oportunidad de ver ese trabajo ímprobo que desarrolláis todos los técnicos que conformáis los grupos parlamentarios y ver cómo se ahorma también esa mayoría que propicie un nuevo marco, lo decías durante la campaña electoral, un marco comunitario para la nueva política agraria común que beneficie en mayor medida a comarcas como La Loma y a provincias como Jaén. Pues ya nos contarás. Se empezará a negociar, efectivamente, se empezará a negociar ahora dentro del marco plurianual, vamos, el MFC, sí. Bueno, pues enhorabuena por el resultado en la provincia de Jaén, al que has contribuido decisivamente con una macro campaña en la que has conocido mejor que nunca, has recordado, has recuperado muchas imágenes de tu infancia y adolescencia cuando viajabas con ese grupo de admirables locos que repartían felicidad por toda la provincia, haciendo reír a los más desgraciados en tantos sitios, y no es cuestión ahora de rememorar toda esa trayectoria, pero en la política también, y desde tu edad adulta, desde tu madurez también lo has hecho, y a partir de lo mismo, de el idealismo que has mamado tanto en casa. Gracias, María Jesús Molina Hurtado. Muchísimas gracias. Es verdad que he recorrido la provincia, he recorrido las 10 comarcas en solo una semana. Creo que he hecho una media de 6 pueblos o ciudades por día, entre otras muchas cosas, y es verdad que he rememorado mucho de mi infancia, aunque aquel grupo yo creo más que de locos lo definiría como cuerdos, ¿no? Porque era un grupo muy inteligente, que sabía perfectamente cuál era la esencia de la vida y que sabía perfectamente dónde se encontraba la felicidad, con lo cual, bueno, discrepo en lo de locos, para mí...
Algunas veces Bueno, para ser idealista hay que mucho ser un más poco cuerdo. loco en un mundo donde los que están enfrente y tienen más poder, pues son excesivamente cuerdos, ¿no? Cuerdos en la avaricia y en el engaño. En fin, disfruta del resultado, porque fíjate que el Partido Popular se ha encontrado, como yo decía en algún comentario, con un mirlo blanco inesperado. Jesús Estrella, el pasado miércoles, antes de acompañarte a la cooperativa a la carrera, me decía: hasta hace unos días no sabíamos ni siquiera que era paisana. María Jesús, un beso muy grande y hasta pronto. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo muy fuerte. Del ganador de las elecciones, el 9J, en la provincia de Jaén, la conversación inmediata con la gran novedad en la candidatura del PP, la jiennense que ocupaba el puesto 25, pero que traía la elección muy clara desde Bruselas, desde Estrasburgo, desde las instituciones europeas, al partido que hace tan solo 1 año y 13 días era la esperanza de la España vaciada en la provincia de Jaén. Un nuevo discurso transversal, un partido provincialista, Jaén merece más, se integra en la plataforma Existe y llega a su peor resultado. Algunos piensan ya que a partir de ahí no se puede esperar nada más de Jaén merece más. Dentro de Existe, la inexistencia. En la noche electoral, a pesar del mal resultado, 0,67% de votos en la provincia de Jaén, el presidente Juan Manuel Camacho nos atendía. Juan Manuel Camacho, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, pues analizando junto a nuestros contertulios, ¿cómo estás tú en concreto? Bueno, para nosotros sabemos que es un reto muy difícil porque existe un partido que acaba de nacer, no contamos con los medios, la disposición que tienen para publicitarse otros partidos, pero ahí estamos, luchando por Jaén y es el inicio de todo lo que tiene que venir. Nosotros siempre ponemos la opción para apostar por Jaén y bueno, cada uno vota lo que considere. Nosotros ya hemos planteado la situación de la provincia, que es el fruto de las políticas de los partidos de siempre, pues cada uno votamos lo que consideramos. El inicio, tenemos que seguir dándonos a conocer, nos hemos agrupado con otras provincias que sufren el problema del olvido y el maltrato al que nos someten los grandes partidos, y entendemos que llegar a Europa es importante para fijar objetivos precisamente para Jaén, para que podamos desarrollarnos. Nos hemos quedado como nos hemos quedado, es verdad que, insisto, es muy difícil llegar, la gente vota a los partidos de siempre y está todo muy polarizado, ya vemos que hay partidos muy extremistas y nosotros somos personas razonables que lo que propugnamos es la igualdad de los españoles, de los territorios, y lo que pedimos es que sigamos pensando en esto, porque desde luego la situación aquí está Jaén es fruto al que nos han llevado los de siempre. Pero bueno, que aquí está Jaén más y existe para seguir adelante. Tú decías, Juan Manuel Camacho, Jaén merece más, que hay partidos que obviamente han dispuesto de más visibilidad porque han tenido una campaña electoral, una campaña publicitaria más potente. ¿Qué opinión te merece a la hora de analizar opciones políticas de nuevo cuño, la irrupción del partido de Alvise? Porque mediáticos, muchos seguidores en sus cuentas de Telegram, etcétera. Creo que no es comparable ningún partido de este tipo, ¿no? Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, hemos acudido con los municipalistas, que son muchos partidos independientes de España, con Solidaridad, Teruel Existe, otra serie de partidos por un mundo más justo. Y bueno, vuelvo a insistir, hemos tenido muy poco tiempo, el partido Existe está recién fundado, nosotros también somos relativamente nuevos y desde luego, hombre, nuestro objetivo era llegar al Parlamento Europeo, se lucha para eso, pero que tampoco nos venimos abajo, que lo que le decimos a los jiennenses, que crean en Jaén merece más, que apuesten por Existe, que vamos a seguir adelante luchando y que no pasa nada porque desde luego el reto es complejo y en muy poco tiempo. Pero es verdad que insistimos en lo mismo, todas las cosas que se le van haciendo a Jaén es porque hay un Jaén merece más detrás. Si llega el CTD es porque el Colce nos lo robaron, nosotros sacamos a la gente a la calle, nos quedamos 200 votos del PSOE
en la andaluza y eso provocó que el PSOE reaccionara a través de un CTD. El Centro Digital de Competencia en Linares con 200 empleos viene porque Jaime de Semá se lo pidió a Teruel Existe. La ITI llegó lo que llegó, porque luego el gobierno, por ejemplo, no trajo nada y la Junta tampoco lo aplicó para fines de desarrollo estructural, que es de lo que se trata. Vino porque Jaime de Semá lo peleó. Y esto es lo que tienen que saber los jiennenses, que gracias a que hay un Jaime de Semá y que surgen fuerzas como Existe nuevas, pues estos debates se van desarrollando y si a Jaén le va llegando un poquito, porque siguen llegando migajas, es porque hay una fuerza detrás que se llama Jaén Semá. Si no, ni tendríamos CTD, ni el Centro Digital de Renfe, ni la ITI, ni este tipo de cosas. Eso es realidad, porque llevan 10, 20, 30, 40 años sin darle nada a Jaén y nosotros no hacemos nada más que apretar. Ahora, cuando la Junta apruebe los puestos de difícil cobertura para tener más médicos en la provincia, es porque existe Jaén merece más. Y todas estas cosas son así. Esa es la realidad. Bien. La realidad. Bien, en todo caso, con brevedad, 43,88% el PP en la ciudad de Jaén, 27,51% el Partido Socialista. Incluso el partido de Alvise muy por encima de Existe, incluso Podemos y también Sumar. ¿Puede entenderse, si uno cuenta todo ese respaldo que supuso la obtención de 3 concejales por parte de Jaén Merece Más en las últimas municipales de hace pues poquito más de un año, ¿no? ¿Puede entenderse que el voto útil ahora ha ido hacia el Partido Popular? Pues puede entenderse, sí. Ya lo hemos dicho. De hecho, la campaña de la europea en los medios de comunicación, a diferencia de las generales y otras, donde, por ejemplo, salían candidatos, como por ejemplo en su día era Tomás Guitarte por la España vaciada, ahora no se le ha visto nada porque todo se ha focalizado en los problemas de Pedro Sánchez, en las peleas PP-PSOE, etcétera. No estamos a los debates de la ciudadanía y de lo que le preocupa al día a día del pueblo, sino a los líos que tienen los grandes partidos, que precisamente polarizarles viene muy bien porque desgasta a todos los demás. No lo quiero poner como excusa. Los resultados son los que son, la gente vota en libertad y yo vuelvo a insistir. Lo que tiene Jaén es la herencia de ellos, de los dos grandes partidos que gobiernan en la Junta y en el gobierno desde hace años. Nosotros somos una opción nueva y yo creo que hay que quitarse ese lastre de depender de grandes partidos, porque ya vemos cómo sí se junta Coalición Canaria y el PNV en otras formaciones y se han sacado. ¿Por qué? Porque apuestan por su tierra, porque ven que su tierra crece cuando gobiernan los que son de su tierra y miran por su tierra, no si derecha o izquierda. En Jaén todavía tenemos que reflexionar que tal vez con los parámetros socioeconómicos que tenemos, la despoblación, las rentas per cápita más bajas y todo lo que sabemos, la sanidad, los últimos en todo tipo de ratios, pues los que tenemos que pensar si a lo mejor no debiéramos ser fuertes en el sentido de apostar por una fuerza localista, provincial, como es Jaén de Semá. Con nuestros defectos que tengamos o con que luego si pactas con uno o con otro te digan ser de derecha o de izquierda, pero que eso lo hacen en otros territorios y los ciudadanos de esos territorios no ven a esos partidos provincialistas o regionalistas como derecha o izquierda, sino como que luchan por su territorio y además en esos sitios están luchando por lujos y nosotros lo que queremos es estar luchando por la supervivencia de un territorio, porque no se vayan nuestros hijos. Ya sabe usted que es periodista, que la provincia de Jaén es la que tiene el saldo migratorio negativo de Andalucía, la única. Y la única de Andalucía que ha perdido 50.000 habitantes desde en los últimos 50 años. Y con la previsión del IECA y del Instituto Nacional de Estadística de que perdamos hasta 100.000 antes de 2040. Eso no es casualidad, ni porque Jaén sea mala, ni eso es el fruto del abandono que hay con Jaén. Así que nosotros pues, estamos aquí, que Jaén va a seguir, que vamos a apostar con Existe para llevar el debate de España olvidada a las instituciones y que clamamos por justicia, dignidad y reconocimiento para nuestra tierra. Es lo único que podemos decir. Pues eso es perseverancia y eso es continuar R que R a pesar de los resultados y a pesar de la incomprensión que han mostrado a la hora de situar un territorio en el mapa de la eurozona, de la Europa de los 27, los ciudadanos de la provincia de Jaén, otorgando pues apenas un 0,64% a esa lista candidatura de Existe donde está integrada Jaén
merece más su presidente, Juan Manuel Camacho. Muchas gracias, buenas noches y seguiremos hablando en las próximas horas, los próximos días sobre todo esto. Pues gracias y también, por supuesto, aprovecho para felicitar a todos los partidos que tienen representación y adelante. Les decimos que aquí está Jaén, que cuando hagan las leyes y legislen, que se acuerden de que Jaén quiere converger y ser igual que el resto de los españoles. Esa es nuestra lucha. Fue todo en una nueva edición de 10UN en 10 Televisión, la resaca electoral del 9J. Volveremos la próxima semana. Gracias, hasta entonces.